Muy querida y amada comunidad de tu espacio, Oraciones en Video. Llegamos ya a la clase número 15 de este precioso programa sobre cómo aprovechar nuestras faltas y caídas. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo aprovechar esas faltas para crecer en humildad. La primera ventaja que se puede sacar de nuestras faltas es volvernos más humildes. Decía San Agustín: ten cuidado para que no pierdas por orgulloso lo que ganaste haciendo obras buenas. Si los que van por el camino de la santidad se dedican al orgullo y a imaginarse que lo bueno que han logrado hacer es esfuerzo suyo y no un regalo gratuito de Dios, se salen del camino que lleva a la gloria del cielo y se pasan el camino que lleva a la eterna humillación. Por eso San Pablo andaba repitiendo: trabajen con temor y temblor por conseguir la santidad. Y explicar luego por qué hay que obrar con temor, porque el que hace que nosotros queramos obrar bien y logremos obrar bien es Dios y solo Dios. Y sigue diciendo San Agustín: cuidado, tienes que obrar con temor y hacerte valle profundo de humildad para que te rieguen las aguas de la gracia y de las ayudas de Dios, porque si te haces monte alto de orgullo, te quedarás sin riego de ayudas divinas, sin frutos de santidad y combatido por los vientos muy fuertes de la tentación. No te llenes de orgullo para que no te quedes estéril en obras buenas. Recuerda lo que narra el Salmo, que alguien por irle muy bien se enorgulleció y fue abandonado. Dice así: yo pensaba muy seguro, nada me hará caer jamás, porque me estaban ayudando la bondad y la fuerza de mi Dios. Pero enseguida Dios le quitó las ayudas que le estaba dando y quedó en la miseria espiritual y tuvo que exclamar: pero escondiste, oh Dios, tu rostro, me quitaste tus ayudas y quedé desconcertado y derrotado. Salmo 29. Es como si dijera: me volví seco, me volví inútil, me volví sin frutos espirituales porque con el orgullo me elevé como monte muy alto y me atreví a decir lo que solo Dios puede repetir: nada me hará caer. Y por mi orgullo perdí lo poco que tenía y me pasé del camino de la santidad al camino de la inutilidad. Por eso tenemos que repetir siempre la frase de San Pablo: trabajen con temor y trabajen con temblor para conseguir su santidad. Estas eran afirmaciones de San Agustín entre el público. Con temor, porque tan pronto te llenes de orgullo, puedes perder las ayudas que estabas recibiendo del cielo. Dile a tu alma: alma, estás en esta tierra de pecado y de peligro. No te hagas loma alta de orgullo, porque te quedarás sin riegos de gracias y ayudas divinas. ¿Qué merecimientos tuyos te pueden haber traído ayudas del cielo? ¿Cuáles, si solo eres miseria y pecado? ¿De qué te vas a enorgullecer, alma mía, si todo es don del Altísimo? Todo es un regalo de Dios. Recuerda los favores del Señor uno por uno y haz una lista. Por ejemplo, los que te recuerda el Salmo 103 y 102. Dice así: Él perdona todos tus pecados, Él cura tus enfermedades, Él te llena de favores y de afecto paternal, Él satisface tus buenos deseos. Nunca digas: yo lo merecí. Tal éxito es el fruto de mis esfuerzos. Lo que debes afirmar será siempre: todo es un regalo del buen Dios, y lo tengo todo por Él, y por todo ello tengo un gran agradecimiento. Estas son enseñanzas de San Agustín, y en estos momentos el público le aclamaba con aplausos otra vez por estas preciosas palabras llenas de sabiduría. Y a estas bellísimas palabras San Francisco añadía: hasta en nuestras faltas se cumple aquella impresionante afirmación de San Pablo:
todo redunda en bien de los que aman a Dios. Es que Dios puede y sabe sacar bienes de todos los males, mis amados hermanos, hasta del pecado. Para Él no hay desperdicio en nada. Que el Señor nos libre de todo pecado. Pero si tenemos la desgracia de caer en alguna falta, vamos a aprovecharnos de esta amarga ocasión para crecer en humildad. Jamás quizá el rey David habría logrado llegar a ser tan humilde si no hubiera cometido tan espantosos pecados. Odiemos nuestros pecados, pero con un odio tranquilo. Ya hemos hablado de esto en clases anteriores. Odiemos nuestros pecados, pero no con odio amargado. Más bien, vamos a ver en ellos un arma para lograr podar nuestro orgullo. ¿Que quieren crecer como maleza muy dañosa en el jardín de nuestra santidad? Pues no los vamos a dejar. Amados hermanos, el orgullo es causa de muchísimos males espirituales. Y por el orgullo es porque tantas y tantas almas no logran progresar en la santidad. Algunos preguntan, ¿por qué sabían que fulano y sutana eran gente impura? Y hoy les respondemos, eso se sabía porque eran personas muy orgullosas. Y el castigo que Dios da a los orgullosos es dejarles caer en faltas muy humillantes, especialmente en la impureza. Nadie progresa en la humildad, mis amados hermanos, si no recibe humillación. Es ponernos en los zapatos que jamás nos gustaría ponernos. Y como no nos gusta exponernos a ser humillados, entonces, cuando nuestro orgullo empieza a inflarse, a crecer y la humildad a disminuir y a marchitarse, permite el buen Dios que caigamos en faltas que nos humillen muy profundamente. Cuando en el huerto de nuestra alma empiezan a brotar y crecer fuertes sentimientos de orgullo, llegan entonces las caídas más humillantes como abono, como estiércol podrido y maloliente que hace crecer la virtud de la santa humildad. Antes de caer éramos orgullosos y soberbios. Al sentirnos caídos y sumidos entre el lodazal de las propias miserias y debilidades, cambiamos nuestro orgullo en humildad. ¿Cuántas veces, amados hermanos, no queremos consejo de alguien que en el pasado tuvo muchas faltas y le juzgamos? ¿Quién mejor para juzgarnos, amados hermanos, que alguien que tuvo tantas faltas en el pasado y se corrigió? No juzgarnos, corregirnos. Bien dicen que el mejor juez es quien en un pasado fue un ladrón. Y es que, amados hermanos, antes éramos orgullosos y soberbios, pero al sentirnos caídos y sumidos en el lodazal de nuestras propias miserias y debilidades, cambiamos nuestro orgullo en humildad. Porque antes las faltas nos hacían decir orgullosamente como Pedro, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Pero después de haber negado al Redentor con nuestras cobardías, con nuestras acciones, ya no nos queda sino llorar arrepentidos y humillados como el gran apóstol y repetirnos muchas veces, como lo hizo Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y con esto habremos progresado en humildad. Un medio para atacar a un enemigo peligroso. ¿Quién puede medir la peligrosidad y la astucia de este enemigo que es el orgullo, amados hermanos? Es como una serpiente venenosa que va llenando de maldad todas nuestras acciones, aún las más santas. Los enemigos del alma se valen de nuestras mejores cualidades para engordar el orgullo y hacer crecer la vanidad. San Francisco decía que el orgullo era un mal de todos los seres humanos, pero que es más peligroso y traicionero en las personas que se dedican a la vida espiritual. Mucho ojo. Y que por eso nunca se insistirá bastante en la necesidad de cultivar y hacer crecer la virtud de la humildad. Contra el orgullo hay unas ventanas que iluminan las propias miserias, y esas ventanas son las faltas que continuamente cometemos. Contra los ataques del orgullo hay que andar siempre bien armados, y pocas armas son tan hirientes para destrozarlo como las faltas que cometemos. Porque ellas son como ventanas abiertas por las cuales entra la luz que ilumina y demuestran cuán espantosa es nuestra miseria. Cada vez que cometemos una falta, llega una iluminación al cerebro,
como una ventana que se abre sobre una habitación oscura y por allí penetra un rayo de luz sobrenatural que nos enseña cuán débiles y cuán inclinados y sensuales y malos somos. Nuestro amable santo, al comentar esta gran verdad, añade: pero al sentir llegar esta luz, no nos desanimemos ni nos inquietemos demasiado. Aceptemos con paz que somos más débiles y más inclinados de lo que hubiéramos podido calcular. Pero no nos pongamos tan bravos, porque el que hace que nos desesperemos es nuestro amor propio, que desearía que fuéramos perfectos para lucirnos y darnos el gusto de ser mejores que los demás. En cambio, mis amados hermanitos, la humildad pide perdón al Señor, hace propósitos serios, muy serios de enmendarse y de evitar las ocasiones de pecar, y se esfuerza por hacer actos contrarios a la maldad en la cual cayó. Pero sigue adelante, confiando en la bondad y en el poder de Dios. La quijada del león muerto. Cuenta la Sagrada Escritura que Sansón se encontró la quijada de un león muerto y con ello les propinó una gran derrota a los filisteos. Puede ser que para nosotros la quijada de león muerto sean nuestras faltas tan repetidas y tan humillantes y que con ellas le logremos propinar unas muy serias derrotas al poderoso orgullo que nos quiere hacer aparecer siempre tan impecables y tan llenos de perfección. Qué pesada carga de humillación traen las faltas. Qué terribles castigos espirituales les hemos tenido que soportar al sentirnos tan incorregiblemente pecadores. Hemos tenido que beber hasta la última gota de la copa de la amargura después de nuestros pecados. Ese desgarramiento interior, ese sentimiento de derrota, ese complejo de culpa, han sido cargas muy duras sobre nuestros hombros. Qué pesos tan insoportables han colocado los remordimientos sobre nuestras espaldas. Es terrible el castigo mental que todos hemos experimentado, avergonzados de lo mal que hemos hecho, de lo mal que hemos dicho y de lo mal que hemos pensado. Qué humillante el pensar en lo que los demás pensarán de nosotros, que somos tan pecadores. Qué temor a las malas consecuencias de lo que hemos hecho. Qué horrorosos apaleos sufre nuestra mente después de que cometemos las faltas. La carga del remordimiento nos humilla y nos hiere las espaldas. ¿Y no será todo esto en medio muy oportuno para lograr que crezcamos en humildad y que recortemos y disminuyamos nuestro orgullo? Algunos se quejan porque tengo que ser tan miserable, tan lleno de imperfecciones. Pues hoy tienes la respuesta aquí, para que cultives la humildad. Amado hermano y amada hermana, no te estanques. Son momentos oportunos para crecer. Ahora que conoces tu espantable debilidad, puedes empezar a crecer en humildad. Ahora que te has dado cuenta de que caes al menor soplo de la tentación y de que todos tus buenos propósitos desaparecen como humo ante la primera ocasión de pecar, ahora sí, ya puedes empezar a ser humilde. Porque, cómo se le disminuye el orgullo a aquel que con sus caídas se da cuenta de lo pavorosa que es su miseria, de lo inmensa que es su debilidad. ¿Cómo puede crecer en el alma la humildad cuando a causa de sus faltas se sienten repetir para uno mismo aquellas palabras que la mano misteriosa escribió para el rey Baltasar en tiempos del profeta Daniel? Has sido pesado y has sido fallado, falto de peso, has sido medido y no has dado la medida que deberías dar. Así se cumple lo que decía San Cipriano. Dios te permite pecar para que no andes alardeando de tu inocencia ni de tu humildad, ni te hundas en el abismo del orgullo. El pecado hace con nosotros lo que los ácidos con ciertos papiros antiguos. Quitan la capa de encima, toda hecha de oraciones y bellas palabras, y aparecen por debajo horribles e inmundas leyendas grabadas allí anteriormente. Nuestras faltas nos quitan la careta de santos que queremos exponer en público y nos hacen aparecer tal y como somos, miserables, corruptos, envidiosos, vanidosos, orgullosos, etc. Todo esto hay que disminuirlo, amados hermanos, ante nuestra amarga realidad. Quizá hoy podemos hacer un buen examen de conciencia y ver qué tanto encontramos atrás de nuestras peticiones hacia Dios.
o atrás de lo creyentes que decimos ser o los seguidores de Dios que decimos ser. Quizá abajo de toda esta capa de apariencia hay mentiras, hay orgullo, quizá hay hipocresía, ingratitud, haya odio, haya robo, adulterio, haya chismes, maldiciones, juramentos, haya calumnias, haya quizá muchos momentos donde dejamos de ayudar a algún necesitado, o haya muchos perdones atorados que no hemos otorgado. Quizá hay falta de fe, quizá también neguemos a Dios, quizá hay blasfemia, idolatría, etc. Todos nuestros pecados, sea el que sea, pueden ser perdonados por Dios, siempre y cuando nos arrepintamos sinceramente y busquemos su gracia. Y arrepentirse, amados hermanos, ante Dios, contrario a lo que podamos creer que es fácil solo pedir perdón y sentir cierto sentimiento, válgame la redundancia, de angustia. Arrepentirse es un proceso profundo y implica reconocer nuestros pecados, lo cual ya es muy doloroso. Y hay que sentir ese dolor, es necesario por haber cometido esos pecados. Luego, hay que tomar la decisión firme de cambiar. San Juan decía: si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hoy tenemos que examinar nuestra vida con honestidad. No hay que contárselo a nadie, amados hermanos, porque todos andamos por la vida juzgando los errores de los demás. En un momento de silencio, acercarnos a un rinconcito y hablarle a nuestro Padre. Él va a saber entender nuestros pecados después de haber examinado. Y no hay que justificar nuestras acciones, no hay que decir, hice esto por esto. No hay que justificar. Hay que admitir que fueron incorrectas nuestras faltas ante Dios. Y cuando sintamos ese verdadero pesar, con un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciarnos. Porque el arrepentimiento sincero viene del amor que le tenemos a Dios y sentimos tristeza por haberle ofendido. No solo por las consecuencias que puedan venir hacia nosotros, sino de haber ofendido a Dios. Por eso, hoy vamos a confesar nuestros pecados en oración, porque los proverbios dicen: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta ensalzará misericordia. Vamos a orar con humildad. Amados hermanos, vamos admitiendo nuestras faltas ante Dios y pedirle perdón con sinceridad y con palabras que salgan desde lo más profundo y sincero de nuestro corazón. Amado Señor, reconocemos que hemos pecado contra ti y nos duele haber fallado y nos arrepentimos de corazón. Perdónanos, Señor, y límpianos con tu amor y misericordia. Danos fuerzas para no volver a caer, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, amados hermanos, nos proponemos a apartarnos del pecado y cambiar nuestra vida. Isaías dijo: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios nuestro Señor, el cual tendrá de él misericordia. Así es que hay que hacer todo lo posible por dejar atrás el pecado y hacer lo contrario, hacer obras buenas. Hay que, si es necesario, evitar lugares, evitar personas y evitar hábitos que nos lleven a pecar. Vamos a pedirle ayuda a Dios y a confiar en su fortaleza, a buscarle cada día, porque si hacemos esto, Él se acercará a nosotros. Vamos a venir a escuchar la palabra, a estudiar sus clases, a meditar en todo lo que aprendemos y a orar, amados hermanos, a orar constantemente para mantener nuestro corazón alineado con Dios. También tenemos un curso sobre cómo orar en este canal. No te lo pierdas terminando estos cursos. Date un tiempo y escúchalo mientras vas al trabajo, mientras caminas por tus calles, mientras haces el aseo de tu casa. Date un espacio para que entiendas lo bello que es orar y rodearnos de personas que nos ayuden espiritualmente. Entonces, el arrepentimiento no es solo sentir culpa, amados hermanos, sino el verdadero arrepentimiento es cambiar de dirección para vivir para Dios. Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos a quienes lleguen a Él con un corazón sincero. Un remedio para no enorgullecernos de lo que somos. Dios emplea 3 clases de correcciones. La primera son las adversidades y sufrimientos, para que le vayamos pagando las deudas que tenemos por los pecados.
La segunda son las tentaciones, que permite que nos lleguen para que midamos bien hasta dónde llegan las propias fuerzas y nuestras capacidades de resistencia. Y para que le demostremos al Señor que el amor que le tenemos sí es verdadero y que sí nos cuesta cumplir su santa ley. La tercera corrección es los pecados en los cuales Dios permite que caigamos y que nos obligan a reconocer la propia nada y nuestra miseria espiritual y a humillarnos. De las tres correcciones, las adversidades, las tentaciones y las humillaciones, ninguna quizás ayuda tanto a enorgullecernos como esta tercera. La experiencia de las repetidas caídas que nos hace medir con humilde desilusión la poquedad tan aterradora de fuerzas que tenemos para resistir al mal. Y esta saludable corrección la emplea Dios aún con sus almas más preferidas, cuando ve que corren el peligro de enorgullecerse por lo que no son ni pueden. Como la humildad encuentra sus más serios peligros de desaparecer cuando nos dedicamos a obrar el bien y a evitar el mal. Entonces la divina providencia nos deja caer en muchas imperfecciones o permite que las antiguas inclinaciones perversas que teníamos levanten repentinamente la cabeza y nos inyecten el veneno de su atracción hacia el mal, para que conozcamos humildemente cuán grande es nuestra fragilidad y no confiemos en las propias fuerzas para la lucha espiritual, porque somos mucho más débiles de lo que en los momentos de paz nos imaginamos ser. Nuestro Señor, amados hermanos, permite que en muchos pequeños combates seamos derrotados a fin de que nos humillemos y sepamos que si hemos resistido a ciertas tentaciones grandes, no ha sido por nuestra fuerza, sino por la ayuda divina venida del cielo. Ten paciencia, porque si Dios te deja tropezar tantas veces, puede ser para hacerte comprender que si Él no te ayudara, caerías definitivamente en la esclavitud del pecado. Pero no te desanimes. Tienes que pensar, mi futuro está en las manos de Dios. Él sabe muy bien los combates que se me van a presentar. No estoy a merced del destino ni en las manos de la mala suerte o de la fatalidad. No nací para que los enemigos del alma me den bofetadas sin compasión continuamente y me arrastren por el suelo siempre. Yo estoy construyendo el edificio de mi santidad, pero el arquitecto es Dios y Él nunca se equivoca. A mí me toca trabajar en la construcción de mi perfección, pero mi jefe de obra es Dios, Dios Todopoderoso. Él sabe muy bien cómo me va a aconsejar y a dirigir. Al Padre Celestial que ha planeado mi futuro, le pido humildemente que yo no le vaya a estropear los buenos planes que tiene para mi vida. Como la cananea. Todos tenemos que imitar a aquella cananea que no dejó de rogar a Jesús hasta obtener que a su hija se le alejara un mal espíritu que tenía. Tenemos que rogar y rogar a Jesús por nuestra pobre alma, a la cual la atacan por los 7 espíritus que llaman pecados capitales: el orgullo, la avaricia, la envidia, la ira, la impureza, la gula y la pereza, y además de ellos, la inquietud y la tristeza. Lo que consiguió a la cananea el lograr que a su hija le fueran alejados los espíritus malos fue el no cansarse de rogar a Jesús. Vamos a imitar al abad que sucedió a San Antonio, el cual necesitaba que un discípulo suyo dejara la vida de pecado y empezara una vida santa, y le dijo a Jesucristo: Señor, de hoy en adelante no voy a dejar de suplicarte ni un solo día, ni una sola hora por esta conversión, mientras no logre que tú me concedas ese gran favor. Y lo consiguió. El secreto es no dejar de pedir con fe. ¿Y qué hacer en estas horas de caídas y caídas? San Bernardo dice: ¿dónde podrá hallar ayuda mi debilidad sino en las heridas de Cristo crucificado? Grita el mundo contra mí, estalla mi cuerpo en pasiones sensuales, me ataca el diablo con trampas infernales. Pero no me desanimo, porque Cristo viaja conmigo por los caminos de esta vida. Si cometo un gran pecado, sentiré profundo arrepentimiento en mi conciencia,
pero no perderé la paz ni me llenaré de inquietud, sino que recordaré lo que dice el libro santo. Cristo fue herido para curar nuestras rebeldías, fue triturado por dolores para borrar nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y sus heridas han curado las nuestras. Por eso, nunca voy a decir como Caín: mi falta es demasiado grande para que pueda soportarla. Mis manos y mi corazón han pecado, pero las manos y el corazón de Cristo han recibido terribles heridas de hierros punzantes, y esas heridas curan las heridas de mi alma. Mi gran esperanza es la misericordia infinita del Señor. Yo nunca seré pobre en bendiciones mientras tenga confianza en Cristo, que es rico en méritos y es rico en misericordia. Tengo conciencia de mis muchos pecados, pero recordaré lo mucho que mi Redentor sufrió por mí, y esto reaviva mi esperanza. Y es así, amados hermanos, como debemos profundizar en nuestra espiritualidad y enfoque en nuestra vida creyente. Primero, observando nuestras debilidades, dejando de tener miedo y decir y aceptar lo que somos, nuestros pecados, y luego ofrecérselos a Dios una vez reconocidos. Una vez que los miramos y nos duele lo que hicimos, se los ofrecemos a Dios para nuestro crecimiento espiritual. Porque al reconocer estos defectos y luchar contra ellos con humildad, podemos acercarnos más a Dios. Si somos soberbios, hay que crecer en la humildad. Si somos ávaros, hay que crecer en generosidad. Si tenemos lujuria en nuestro interior, hay que crecer en pureza y amor verdadero. Si la ira nos domina, hay que crecer en mansedumbre y paciencia. Si la gula se apodera de nosotros, hay que crecer en moderación y en gratitud. Si sentimos envidia, hay que crecer en gratitud y amor fraternal. Si somos perezosos, hay que crecer en disciplina y amor al trabajo. De todos los pecados, amados hermanos, podemos aprender y sacar una gracia. Hay que practicar todo lo contrario de nuestro mal, porque Dios sabe sacar el bien de todos nuestros defectos, porque lo importante no es ser perfectos, sino reconocer nuestras debilidades y dejarnos transformar por la gracia de Dios. Cada pecado es una oportunidad para crecer en virtud. Cada pecado es una oportunidad para crecer en virtud. No sabes lo agradecida que estoy contigo de que hayas llegado hasta el final de este video. Muchas gracias, y como siempre, amo leer tus comentarios aquí abajo, porque no es fácil, amados hermanos, quedarse a escuchar algo que nos duele, que es tan largo de tiempo y además en lo que queremos cambiar. Por eso hemos llegado al final de este video. Dios te bendiga grandemente y derrame todas sus bendiciones sobre ti para que saques fuerza, porque eres hijo de Dios, porque vas a poder y porque todas las caídas que has tenido ya no importan más si hoy tú te arrepientes y quieres cambiar. Te amo en Cristo Jesús. Nos escuchamos en la próxima clase.